State Emergency Services of Ukraine now saying that 31 people were killed, of which 20 in the capital, Kyiv, alone, and more than 100 injured. So this was a widespread attack, mainly targeting cities, extremely deadly. And according to several officials, including the defense minister, it was targeting people during the morning rush hour. We're used to seeing these overnight missile barrages. This was in broad daylight. And the most shocking images we're getting are, of course, from the Children's Hospital in the center of Kyiv, the most important children's hospital, not only for that city, but for all of Ukraine, a very well-known place where people come to get the very specialist treatment that they need. Russia has come out and said that it was targeting defense industrial installations and air bases, and it has refuted claims that it targeted this children's hospital by saying that it believes that the videos coming out of Kyiv, it said, are consistent with a Ukrainian air defense missile. Take a look at this video. CNN is geolocated, and it shows the moment that the missile struck. CNN has showed that video to several weapons experts who say that it is consistent, they believe, on the face of it, with a cruise missile rather than an air defense missile. El ministro del Interior de Ucrania informó que el número de muertos tras una serie de ataques rusos aumentó a 39 después de que las autoridades recuperaron otro cuerpo bajo los escombros en Kiev. Según confirmó el presidente Volodymyr Zelensky, entre las víctimas hay 4 niños. Un hospital pediátrico resultó gravemente dañado y 190 personas se encuentran heridas en varias ciudades por los ataques de misiles. Zelensky envió condolencias a los familiares. Nos conectamos con nuestro corresponsal internacional José Levi en Jerusalén, quien nos tiene más detalles para que precisamente hablemos de estos ataques rusos en Ucrania. Adelante, José, buenas tardes para ti. Hola Alejandra, buenos días. Aquí estamos hablando de ataques que han tenido un especial dramatismo, han sido sangrientos, también por el hecho de que fueron llevados a cabo ayer a plena luz del día, cuando había bullicio en distintas ciudades en el interior de Ucrania. Entonces vemos que misiles de crucero, misiles balísticos habrían sido lanzados contra Ucrania. 30 de los 38 misiles habrían sido interceptados, pero todo esto cuando hablamos de ataques realizados contra la capital, contra Kyiv, pero también contra la ciudad de Kryvyi Rih, que es la natal de Volodymyr Zelensky, situada más al sur, también la de Dnipro, también Sloviansk, Kramatorsk. Y todo esto ha llevado a que haya 39 víctimas mortales hasta ahora. Pero sin duda lo que más impacta es lo que ha ocurrido, el horror en el hospital en la capital, en Kyiv. Ahí afirman las autoridades que un misil de crucero de largo alcance ruso habría llegado a este hospital en un momento en el que se realizaban, por ejemplo, operaciones quirúrgicas a niñitos pequeños. Y también estamos hablando del hospital más importante de toda Ucrania, el hospital infantil pediátrico más importante. Entonces se produjo un verdadero caos, un horror, familias enteras que se encontraban en el lugar intentaban el poder después de la explosión, el encontrar a los suyos. Todavía las labores de evacuación de escombros continúan dentro del hospital, ya que 2 plantas enteras de este centro médico literalmente se vinieron abajo, con la unidad de cuidados intensivos, la de cirugía, la de oncología infantil, y todo esto en una situación dramática que todavía continúa. Fueron momentos en los cuales, sobre todo al comienzo, había incendios, había nubes de polvo, y todo esto ha dificultado enormemente todas las labores de rescate. Hasta ahora en el hospital se ha encontrado a 2 personas sin vidas, 19 más
que están heridas. Ha habido un segundo centro médico, esta vez privado, donde otras 7 personas perdieron la vida. En general, en Kiev se encuentran 29 de las víctimas mortales de las 39 que hubo ayer. Todo esto cuando, eso sí, hay que decir que Ucrania realizó algún primer tipo de represalia cuando dicen las autoridades en Moscú que 38 drones fueron lanzados contra Rusia y fueron interceptados. Con respecto al hospital, es de señalar que las autoridades rusas niegan que hubiese sido un misil de crucero el que alcanzó el hospital y afirman que únicamente atacan objetivos militares, bases militares, industrias, bases aéreas, pero no objetivos civiles. Junto a esto, las autoridades de seguridad ucranianas aseguran haber inclusive encontrado el motor de un misil de crucero de largo alcance de tipo KH-101. También es de señalar que estas autoridades aseguran que no puede ser lo que dicen, por ejemplo, en Rusia, de que quizás fue un misil antimisil el que por error alcanzó el hospital. Dicen que los misiles de crucero tienen una ojiva de unos 400 kilogramos, que es 20 veces superior a la potencia de los misiles antimisiles que son lanzados contra estas amenazas. También inclusive aseguran haber encontrado el motor de este misil de crucero ruso en el interior del hospital. Alejandra. José, se lleva a cabo en Washington la cumbre que marca el 75 aniversario de la OTAN. Cuéntanos cómo se va a tratar la guerra de Ucrania en un momento tan importante como este. Sí, realmente va a ser un tema central. Entonces, también es de señalar que según 3 personas con conocimiento del borrador que ahora se está elaborando de cara a un documento, a una declaración conjunta, afirman que en ese documento, al menos por ahora, está contenida la frase de que la unión de Ucrania a la Alianza Atlántica de la OTAN se ve ahora como irreversible. Esto puede ser especialmente importante para Ucrania, que querría integrar esta Alianza Atlántica que implica que 32 países europeos estarían también en la defensa de Ucrania. Entonces se desconoce hasta qué punto se van a realizar avances en ese sentido durante esta cumbre. Es de señalar que se van a tratar aspectos de ayuda militar, ayuda financiera, ayuda política, y todo esto que es seguido muy de cerca por Rusia, que teme que pasos de este tipo puedan deteriorar la situación en general en el continente europeo. Alejandra. Gracias por acompañarnos. José Levi desde Jerusalén. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que espera que la política de Estados Unidos hacia Ucrania no cambie si Trump resulta elegido en noviembre. En un discurso pronunciado el martes en el Instituto Ronald Reagan de Washington, al margen de la cumbre de la OTAN, Zelensky dijo que no puede predecir quién ganará las elecciones presidenciales ni quién era Trump si resulta elegido. Dijo que Ucrania no pasó por la guerra con Trump y que solo durante la guerra será evidente si se puede contar con su apoyo o no. El mandatario señaló que tanto Biden como Trump respetan la democracia, por lo que en ambos casos, dijo, Putin los odia a los dos. Entre tanto, ya son 44 los muertos que dejaron los ataques rusos en varias ciudades de Ucrania. La administración militar de Kiev informó que en la capital el número de muertos ascendió a 34. Al menos 10 personas murieron en otras partes del país. 38 heridos permanecen hospitalizados en Kiev, 6 de ellos en estado grave. Dr. Erwin Redlener is the co-founder of Ukraine Children's Action Project, an organization focused on helping Ukrainian children impacted by the war. And he joins me now from New York. Appreciate you being with us. Happy to be here.
So CNN was at the scene of the Ukrainian Children's Hospital in Kyiv after it was struck by a Russian missile, killing 2 and destroying the building. It's just one of many strikes where children are caught in the crossfire. What impact is this war having on Ukraine's children? Well, it's an extraordinary thing, Rosemary. The longer this goes on, the more the impact is going to be. And the thing about children, of course, is they're completely passive victims waiting for somebody to end this violence. But we just released a report, in fact, called Crossfire, the impact of endless war on Ukraine's children. And we compiled all the latest data, and it's really uncomfortable to even look at these numbers. But we have about 22,000 children at least now who have been either killed, injured, or kidnapped from Ukraine, and the kidnapped children, of course, brought back to Russia for some kind of repatriation. We have many, many children who are suffering from psychological trauma, including PTSD, and a lot of children who have had their education disrupted. You know, Ukraine only had about 7.5 million children in the country entirely before the February 22 full-scale invasion. And 3/4 of them, 5 million kids, were displaced, some to the western part of the country and some out of the country entirely. So it's a disruptive, dangerous time for Ukraine's children. And this, of course, this latest attack yesterday was a very, very horrible example of what is actually happening to kids at the extremes of this conflict. And of course, those numbers you shared with us are horrifying. As this deadly war continues, what does the future hold for the children of Ukraine? Well, of course, that's the critical question. And that's also really represents the answer to that question is, what do adults need to do while the children are waiting for somehow this war to be over? And that is all about protecting children, protecting them as much as possible from being in direct conflict or combat zones, to make sure that they're getting the support they need to mitigate the impact, the psychological impact of what's happening all around them. And of course, to try to figure out how are we going to make sure that their education is continued even while the war's going on. And don't forget, Ukraine schools were closed for almost 2 years because of COVID before the war started. And when we go there, we're seeing kids who are 9 and 10 years old who have never been in a regular classroom. And the impact of this for the future is just really, really essential to understand, because we have to make sure that Ukraine is ready to recover. And also, Rosemary, I just want to note that all these numbers that I gave you really only apply to the areas that are not currently occupied by Russians.